15:31, seguimos en vivo desde la tele, el debate en Esta Boca es Mía. En este primer programa del año 2020 estamos justamente con el sistema carcelario. Estamos con el comisionado parlamentario justamente para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Corresponde seguir escuchando las opiniones de nuestro panel. Guillermo Ramis. No, quería preguntarle al señor comisionado Juan Miguel Petit si él, en esos elementos que puso en la mesa de los jóvenes, el ambiente social donde fue educado, la familia, la falta de educación, si ya no hay un efecto dominó, si ya no se ha transformado en gran parte de los jóvenes en una especie de deporte el ser chorro, subirse a una moto, ir con un compinche y a la primera que vemos, ya sea una chica con un celular o una señora con la cartera, dársela. ¿No será un deporte? Yo lo veo en la esquina de mi casa permanentemente. Hay 4 cámaras de la policía que no sirven para nada. Mi cámara ha sido más útil que la de la policía, ¿no? Lo digo porque lo veo. Yo no creo que es un deporte en el sentido literal de la palabra. No creo que sea algo que se hace con un espíritu de hacerlo por disfrutarlo. Creo sí que una cantidad de cuestiones hacen que sea como banalizado, o sea, se ha hecho mucho más fácil transgredir ciertas cosas. Por la impunidad, ¿no? De todas maneras, no, yo no diría por la impunidad. Yo creo que en Uruguay no es casual que tengamos esta enorme cantidad de personas privadas de libertad. Eso significa que creo que en general las personas que cometen delitos, en general, las atrapan. O sea, no es un país que, digamos, no, entran por una puerta y salen por el otro, un régimen blando. Yo no coincido con esa visión. Creo que lo que pasa es que hay... esto capaz que es polémico, pero el mundo que vivimos hoy es el mundo menos violento que ha conocido la humanidad. Y hay muchos académicos que lo han estudiado a fondo. Steven Pinker, entre otros, que estuvo hace poco en Uruguay, pasó desapercibido porque no es muy conocido. Es un académico canadiense que tiene estudiados... Hay registros en Estados Unidos y Europa de todos los hechos violentos, guerras civiles, genocidios, enfrentamientos. Y todos los indicadores muestran que la violencia en el mundo baja. La violencia contra los migrantes, la violencia contra las minorías, las guerras, los conflictos étnicos. Por supuesto que los que hay nos impactan muchísimo porque tenemos otra sensibilidad, que no es la sensibilidad que teníamos antes de 1948 cuando se aprueba la Declaración Universal. Entonces, y yo creo que en Uruguay... Más también, todo hoy se ve en directo. Hoy todo se ve en directo. Antes no se veía. Claro, Boko Haram cuando secuestra a 250 mujeres en Nigeria, todo el mundo, la humanidad quedó con la respiración suspendida. Hace 20 años no nos hubiéramos enterado. Exacto. Entonces hay una cantidad de cosas que ahora pasan y nos enteramos. Hay muchas cosas que se registran mejor. Todo este flagelo terrible de la violencia doméstica, o de la violencia hacia... Y otras formas de violencia que todavía no se registran del todo, que ya con el tiempo se comenzarán también a transparentar más hacia los adultos mayores, la violencia en ciertas instituciones, la violencia hacia los niños, que también de eso se ha avanzado muchísimo. Yo me acuerdo hace 30 años cuando se empezó a hablar de abuso sexual, como me acuerdo hace 30 y pico años, yo estaba en el Consejo del Niño, se empezó a hablar de abuso sexual y la primera reacción era decir... No, por eso son unas cosas raras, que algunos nórdicos muy depravados. Y no, eso está en todos lados. Entonces yo creo que ahora sabemos más, nos enteramos más, y lo que ocurre es que hay algunos sectores sociales que están fuera del circuito de la integración. Y bueno, que desarrollan conductas que son como de supervivencia, de tener un lugar, de algo que les da el poder, los empodera, tener una moto, tener un objeto... Tener un objeto te da un lugar. El objeto puede ser a veces un arma, lamentablemente, que es un objeto que da una sensación de enorme poder, porque me puede someter a los demás. Detrás de lo material, si uno empieza a analizar, cae detrás de ciertos comportamientos, no de todos, pero algunos comportamientos, hay una persona que no tiene un lugar y se construye ese lugar a partir de la violencia. Entonces lo que hay que intervenir es cortar ese circuito para que haya otros lugares posibles para esa persona. Cuanto antes mejor. Cuanto más chico, mejor. Cuanto más niño, mejor. Por supuesto que hay que hacerlo siempre. Y recién me preguntaba uno de los panelistas si siempre es posible la rehabilitación. Es mucho más difícil una persona de 35 años que viene hace 10 años transgrediendo que alguien que comienza a hacer sus primeras transgresiones. Claro. No sabemos cuáles pueden ser y cuáles no. Bien. Eduardo.
celebro porque hace por lo menos 2 o 3 años que veníamos hablando del tema carcelario, ¿no? Para mí, uno de los mayores flagelos de la inseguridad es el tema carcelario. Si logramos rehabilitar a más personas, prácticamente impacta de lleno a los niveles de seguridad que tiene el país, ¿no? O sea, para mí, a veces como que tenemos el diagnóstico, pero atacar el sistema carcelario va a significar que ese porcentaje de personas que rehabilitemos va a repercutir en los índices de criminalidad. Lo otro sí que me preocupa, digo, las declaraciones de hoy de mañana del tema de que las cárceles que explotan, el tema de los celulares, que lo seguimos hablando, pero también, y hace muy poco tuve una tesis y utilicé el informe suyo sobre las cárceles, lo que estamos haciendo también son mejores criminales, porque criminales que entran por un delito menor se van profesionalizando, pero a su vez estamos ingresando delincuentes extranjeros, los chilenos con los cajeros, los venezolanos con los sistemas informáticos, los colombianos y mexicanos con el narcotráfico. Entonces también las cárceles están sirviendo de universidades del delito y están saliendo más profesionales y más letales. Y seguimos con la misma receta, porque usted vio que seguimos con la misma receta de las cárceles, ¿no? Vamos a completar la opinión del panel, ¿te parece, sí, Marta? 2 puntualizaciones me gustaría hacer. Sí, adhiero a lo que decía Eduard, pero a su vez me preocupan algunas cosas. Nos pasamos diciendo que las cárceles tienen que ser más pequeñas para ser más controlables. Sin embargo, construyeron una que es enorme y aparte, hasta que uno no está un poco en la vuelta, no se entera que es un emprendimiento público-privado. O sea que es un emprendimiento público-privado que nadie se enteró y que a su vez uno va allí a ver a alguien, yo le digo, yo trabajo en cárceles, y se encuentra con que tanto operadores como internos se quejan de que la calidad de la comida es malísima porque eso induce a que consuman en la cantina, que tiene otro costo. Entonces es un elemento que es llamativo. La otra cosa es, sí, yo le planteaba al comisionado que no todas las personas son rehabilitables. Entonces, antes de hacer un programa de rehabilitación y tirar recursos que son escasos y que a la gente le cuesta, si a uno le dice que va a dar recursos para hacer casas para la gente que no tiene, no le cuesta, pero si es que para los presos la gente se pone así. Entonces, habría que clasificarlos. No todos son rehabilitables. Y invertir en aquellos que sí lo son. ¿Y los otros? Y bueno, trabajar en otra cosa. No sé. Yo no soy tan partidaria de que las personas decidan si quieren o no trabajar. Porque si están allí es porque cometieron una falta, un delito, un algo. Bueno, entonces hay cosas que no pueden ser elegidas. Entonces me parece que tendrían que retribuirle a la sociedad en trabajo o en algo. No creo que sea tan optativo ni tan motivador, porque hay algunas personas que no se las va a motivar por más que se trabaje. Entonces creo que habría que exigirles una contraprestación. Sin caer en lo que es una cárcel japonesa, bueno, ponerle algunos límites. Bueno, mira, si los límites que tú no los tuviste afuera, te los vamos a poner nosotros. Acá tenés que, de alguna forma, ganarte tu sustento. Y la otra cosa que tampoco concuerdo es el tratamiento ese benevolente, romántico, de pobrecito delinquiste porque tenés una familia. Bueno, no sé, a ver, a ser un poco más realista. Si la persona delinquió es porque contravino la norma. Si contravino la norma por ausencia de límites en la casa o en lo que sea, bueno, los tiene que aprender de una forma o de otra. Nadie dice caer en torturas, pero sí con límites claros y con sanciones frente al incumplimiento. Porque acá no hay cadena perpetua y en algún momento van a salir y van a tener que convivir con nosotros. Entonces, lo antes que aprendan que para vivir en sociedad hay que aceptar los límites, nos va a beneficiar a todos. Virginia. Un poco retomando algo que decía recién Juan Miguel Petit en el bloque anterior, en realidad, que muchas veces uno piensa cuando alguien comete un delito, bueno, que sufra, ¿no? Entonces, pienso que a veces uno piensa de esa manera, razona de esa manera cuando es víctima del delito o cuando no lo es, pero también razona de esa manera, pero otras veces el razonamiento es, bueno, vamos a destinar recursos a eso, a las personas que cometieron delitos, que causaron sufrimiento en vez de repente a un niño que tiene cáncer o niños huérfanos, ¿no? Como que cuesta a veces poner los recursos en esto. Pero en realidad me parece que es importante también, porque justamente por lo que hablamos de la rehabilitación. Y la rehabilitación es importante no solamente por esas personas que están privadas de libertad, sino por todos. Porque si no hay rehabilitación,
un poco de la mano de lo que decía Edward más temprano también, la cárcel termina siendo una universidad del delito, la violencia genera más violencia, y esa violencia que se genera más no es solamente adentro de la cárcel, sino también afuera, y es afuera después de que salen, pero también durante, porque cuántos delitos hay que uno después se entera que se originaron de alguna manera o fueron planificados o mandados de alguna manera desde dentro de la cárcel. Entonces, por eso pienso que la rehabilitación es importante, y aunque a uno le cueste destinar recursos a eso, hay que hacerlo por el bien de todos, de toda la sociedad, y no es, en realidad no es por el bien de esas personas solamente, ¿no? Bien, y cerramos entonces la opinión del panel con Robert Parrado. Sí, yo a Juan Miguel lo quiero mucho y tengo mucha estima, lo que quiere decir que voy a ser un poco crítico ahora enseguida. Sí, yo creo que hay una mirada muy romántica en sociedad que a veces se acompaña con mucha utopía, ¿no? Se tiende a leer detrás de determinados discursos una suerte de justificación. No tenemos una lectura clara de los que entran, cómo evolucionan. Sí tenemos una ruta preciosa que es ingreso, cerrojo, progresividad, rehabilitación o habilitación, el egreso y la reinserción. Palabras lindas que venimos hablando hace 1000 años. Digo, todos le ponemos empeño, uno tiene experiencia dentro de las cárceles, o sea, uno ha trabajado en rehabilitación, hemos trabajado con los jueces en tratar de captar gente para que no llegara a la cárcel. No tenemos desde la Fiscalía una unidad que trabaje ciertamente, por ejemplo, en justicia restaurativa. Aflojamos y las medidas son mancha, casi. Yo creo que hay delitos que no deberían tener ni la posibilidad de redimir. Hoy están redimiendo. Yo te iba a preguntar, mientras lo decía Juan Miguel, el tema del trabajo. Cuando ibas a la cárcel a hacer trabajos de rehabilitación, lo primero que te decían es, ¿esto sirve para mi causa? Claro. Era la primera pregunta. O estoy por la negativa acá. ¿Por qué? Porque el abogado le había dicho que era todo que no. Ese tipo de cosas uno tiene que encararlas en serio. Si la escuela no te dio los insumos necesarios, si tu familia no lo tuvo, está todo bárbaro. Mi rol, Ministerio del Interior, es que estés preso, que cumplas, que te rehabiliten, todo lo que vos quieras. Pero que asuma quien tiene que asumir todo lo que no hizo. Y ojo, no son los 15 años al frente, ¿eh? O sea, capaz que para atrás también, porque a veces suena que... La frase del polvorín es de Stirling, ¿eh? Ahí va, exacto. La frase del polvorín es de Stirling. Y además Stirling en su momento me designó a mí y a mi equipo para que nos hiciéramos presente en su nombre después de la toma del penal de Libertad, que hubo un terrible lío. Cuando llegué yo me quería morir, pero me quería morir con lo que vi. Yo iba en representación del ministro ahí. Nuestro informe fue durísimo. Y hoy seguimos casi hablando lo mismo. Bien. Y durísimo es caminar atrás de la comida y que te dé ganas de vomitar. Y eso es lo que comían los presos. Vos decís, bueno, yo no quiero eso. Pero si voy a Brasil, que estuvimos en Minas Gerais, y había cárceles donde solo con que tuvieras un celular sin permiso, que nadie tenía celular, ¿sabés a qué cárcel volvías? A las que vemos que decapitan, matan, sí, y todo lo demás. Siberia. Entonces, digo, claro, hay que ser muy honesto y que no quede en un discurso facilón. Y esto no quiere decir, digo, obviamente, pero sin querer de alguna manera, claro, a lo que metió el tema aquel, me parecía bueno ser honesto en el análisis, ¿no? Bien, a ver, Juan Miguel. Sí, anoté varias cosas. Avisá que vamos a demorar con 1 hora más. 5 minutos. ¿Para qué me voy? Dice. A ver, el único discurso que es facilón es decir hay que reventarlos a todos y que hay que encerrarlos y que no pase más nada. Al revés, lo difícil es justamente desbrozar los distintos aspectos que tiene este problema. Segundo, todos los comentarios que se han hecho, que son muchos de ellos ciertos, otros parcialmente, ciertos en el sentido que son postales de la realidad, no tienen que hacernos llevar a nosotros y los televidentes a la idea de que no se está haciendo nada, las cárceles son un desastre, estamos igual que hace X años. No. Yo pertenezco al Parlamento, a mí es una oficina parlamentaria, no respondo al Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial, respondo al Parlamento. Mi tarea es observar y monitorear. Y desde esa posición privilegiada de poder observar, yo digo, se ha avanzado muchísimo. Se han mejorado una enorme cantidad de cosas. Hay bases técnicas instaladas en base al trabajo constante, esforzado de mucha gente que ha permitido tener cosas muy buenas en muchas partes del sistema. Si yo le muestro algunas imágenes que tengo en mi celular, van a decir, pero como usted está loco, me está diciendo eso y por otro lado muestra esas imágenes. Porque todavía estamos en una transición
en donde conviven partes recicladas de la casa y partes que se están cayendo a pedazos. Entonces es una situación muy compleja, muy tensa, muy explosiva, porque esos sectores que están mal son muy explosivos. Entonces hay que seguir terminando esta transición de un modelo que era asegurativo policial a un modelo de reeducación y de integración social. Después, lo que se decía sobre el trabajo. A ver, la pena en una democracia es la privación de la libertad. El golpe que implica la privación de la libertad es enorme para cualquiera, aún para una persona que no haya tenido educación, no haya tenido posibilidad de desarrollarse en la vida como empresario o constituir una familia. Entonces, no es buena la tentación de seguir agregando otras penas. Y bueno, además, obligarlo a trabajar y obligarlo a esto. ¿Y cómo ocupan su tiempo ahí? 6 años, 2 años. Bueno, justamente la idea es, la pena es la privación de la libertad. Y después, todos los otros derechos lo que hacen es ayudar a que esa persona se normalice y pueda luego no volver a cometer los delitos. Otros delitos, otras agresiones. Pero tirado panza arriba 6 años, no va a estar... va a pasar lo que dice Edward de la universidad. Le va a pasar, no, ni ahí ni en un barrio. Cualquiera que esté panza arriba a los 6 años no va a andar bien en la vida. Por eso justamente ahí, como está la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del Estado es cumplir esos derechos. Esos derechos que aparte, la palabra de derechos no debe hacernos olvidar que de hecho va de la mano de la obligación. Es como el semáforo. Existe la luz verde porque existe la luz roja. Existe el derecho porque existe la obligación. Y existe el derecho de trabajar, existe el derecho de ir a clase, existe el derecho de respetar la vida del otro compañero de celda, el de la familia que llega a hacer la visita, del funcionario. Entonces, ese equilibrio tiene que estar. Lo otro son los funcionarios. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos en no olvidarnos de que hay una enorme cantidad de gente haciendo un trabajo muy importante. A veces habla de corrupción, es un área de funcionariado que muchas veces no está bien vista porque ponemos todo en el mismo cajón y hay una cantidad de gente que hace un trabajo extraordinario de rehabilitación, de educación, de sostener a gente que se quiere lastimar, que se quiere matar, que no tiene hábitos, que está abandonada, que no tiene visita. Uno cada 4 presos no recibe visita, está perdido fuera del mundo. Entonces hay una cantidad de cosas que eso tiene que llevar a valorar ese trabajo económicamente, tiene un costo, los sueldos tienen que ser dignos, tiene que haber oportunidades de formación, etcétera, etcétera. Y después lo de la rehabilitación no es una ciencia exacta, es casi una artesanía. Y está clarísimo que yo no soy experto en seguridad pública, pero veo que hay cosas que son, y con esto redondeo, Jaime, no te asustes. No te avisó que tenía una hora. Era 1 hora, 1 minuto, me hacía así. Yo tengo la sensación que hay cosas que son bastante más fáciles que hacer que otras. O sea, cuando uno piensa en la parte del llamado policiamiento, ya que hay gente que sabe más que yo, como Robert, de ese tipo de cosas. Bueno, patrullaje, cámaras, videovigilancia, cubrir los llamados, los puntos calientes, los hot points, los lugares donde hay más delitos, llevar policía para allí, sacarla de otro lado. Toda esa cosa sin duda que se puede hacer y es relativamente fácil de hacer en el sentido que es inversión, tecnología, hay un modelo que ya existe en el mundo. Ahora, hay otros tres focos yo creo que son mucho más complejos y que inciden directamente en la seguridad pública y en su falta, que es la inseguridad en los temas que hablamos y que nos sacuden. Uno es el tema de la educación, la deserción educativa. Gurises que no logran traspasar las barreras de sexto y primero de liceo, y es así, es abrumador la cantidad de gurises que uno ve en las cárceles, que son familias con problemas, familias que se han roto, abandono, familias complejas, pobreza, rebote en el primero de liceo, calle, alcohol, marihuana, pasta base, un pequeño robo, un robo más grande, una cárcel por un tiempo y el desbarranque total. Hay toda una parte de lo que tiene que ver la educación formal y educación informal también, una nueva dimensión de las políticas sociales que tiene que estar presente. Lo segundo, el territorio. Yo le llamo Medellín. Medellín tenía un índice de homicidio superior al que había en la guerra en el Líbano, y lo abatieron, pero lo abatieron no con tanquetas, lo abatieron con centros culturales, parques, iluminación,
transporte, guarderías, canchas de fútbol, y una etcétera. política de Estado, además. Exacto. Pasaron 4 periodos de gobierno de Exactamente. distintos partidos y todos siguieron en la misma línea. ¿Por qué? Porque construir un parque o hacer Claro. una cancha para los gurisis para que no se estén perdiendo día a día, eso no es de izquierda ni de derecha, no es ni católico, ni budista, claro. ni masón, ni ateo, ni agnóstico, ni nada. Eso es humanismo puro, que es lo que somos todos. Y el tercer factor clave, la tercera llave clave, es el sistema penitenciario. Porque yo a veces veo justamente, uno a veces ve, mucha gente a veces ve un delito espantoso y ¿qué le sale? Que lo encierren. Ahora no ve la otra parte de la noticia, que el autor de ese hecho era un reincidente y que esa persona había pasado de pronto 2 o 3 veces por el sistema carcelario. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si uno tenía un sistema que hubiera por lo menos logrado bajar la violencia? Capaz que no cometía el delito, capaz que cometía un delito menor. Y vaya si hay diferencia en la graduación de los delitos. Está claro, no tenemos más tiempo, no tenemos más tiempo. Así que lo dejamos para la próxima. Este tema va a seguir y tu paciencia es infinita. Realmente te admiro y te agradezco enormemente. Hay mucha gente trabajando, ojalá que veamos más frutos. Yo pienso que sí. Ojalá. Ojalá sea así. Muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gustazo. Juan Gracias a Miguel. ustedes, muchas gracias. Hacemos la última pausa y seguimos con Esta Boca es Mía en la ronda final de opinión de debate aquí en vivo en la tele.